Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo número 11. San Lucas capítulo 11, la palabra de Dios dice en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita a Dios que los ángeles se hagan presentes en este lugar y su Espíritu en cada corazón. Que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre. Padre querido, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que cada persona que escuche este mensaje pueda recibir la bendición de su presencia. Que cada uno de nosotros sea sostenido con su mano poderosa. Y ahora, Dios, habilítenos, prepárenos y capacítenos para estar en el Espíritu y adorarle a usted en espíritu y en verdad. Que los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes y todos aquellos y aquellas que nos sigan en cualquier lugar de la tierra puedan encontrarse en esta ocasión de una manera especial con usted. Sean todos y todas llenos y llenas de la gracia y la bendición del Espíritu Santo. Señor, quite todo ruido de nuestra mente. Que todo nuestro ser sea impresionado con su presencia. Que su verdad, la verdad de su palabra anide en nosotros y nos cambie y nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Oh Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana hemos dicho que estamos trabajando en la semana de oración con un título. El título es Abba Padre. La idea de Abba Padre tiene una connotación muy íntima, muy especial, muy profunda. Es una relación entre un padre y un hijo, y en este caso es una relación con Dios. ¿Cómo ganó Cristo el que usted y yo podamos expresar la frase Abba Padre? Es el resultado final de la semana. Hoy apenas estamos en el día número 6. Hoy continuaremos con el tema anterior que nos habla de vuestro Padre. Y por amor a los que no estuvieron por aquí, hagamos una breve introducción. Estamos trabajando con la pregunta que un discípulo le hiciera a Jesús en San Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. El discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La respuesta de Jesús fue, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. La frase, Padre nuestro que estás en los cielos, puede traducirse como Padre celestial. En el Antiguo Testamento, cuando las personas llamaban Padre a Dios, le daban derecho sobre sus vidas como el Señor y le daban derecho como su soberano y su dueño. Pero también las personas se sometían a Dios y a la misericordia de Dios. Dios era reconocido como el Creador. Dios era reconocido como el primero y principal en las vidas, en los hogares y en la nación. Los profetas anunciaban todo lo que Dios había hecho como Padre. A Israel Dios le llamó mi primogénito. Y había una relación familiar entre Dios y su pueblo. Siempre, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, ha sido su interés tratarse con sus criaturas como el Padre y el Hijo. Pero el pensamiento de Dios con sus hijos es tan íntimo, tan profundo, tan maravillosamente cercano que las criaturas jamás entenderán hasta dónde quiere Dios relacionarse con ellas. Por eso, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, hay una frase que llena mi corazón y que para mí tiene una significación muy amplia, hermosa y profunda, y no me canso de repetirla. Isaías, capítulo 26. Mire qué cosa linda dice aquí. Dice el versículo número 2.
abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y aquí viene la belleza del pensamiento. Tú guardarás, ¿cómo dice? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa dice? Ha confiado. Versículo 4, ¿cómo dice? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? La idea de Dios, el pensamiento de Dios es relacionarse tan íntima y estrechamente con sus criaturas que siempre estén junto el uno con el otro. ¿Recuerdan la frase en Génesis capítulo 5? Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Cristo vino a la tierra a pagar el precio del pecado. El pecado nos separó de Dios. ¿No dice la Biblia que el pecado hace separación entre nosotros y Dios? Pues Cristo es el puente entre Dios y nosotros. La paga del pecado es muerte. Y el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo muere nuestra muerte y Cristo nos da su vida. Y todo para que regresemos a la casa del Padre. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Pregunto, ¿vino o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Venció o no venció? ¿Ganó o no ganó? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Venció Cristo a todos sus enemigos? A todos. Y dice, y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. ¿Por qué postrer? Porque cuando Él venga no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá más muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Cristo venció a los príncipes y a los reyes. Cristo venció la maldad. Cristo venció el pecado. Cristo venció al diablo con sus demonios. Cristo venció a los judíos que lo crucificaron. Cristo se levantó de la tumba, venció la muerte. Cristo venció todos sus enemigos y todo lo hizo para gloria de Dios y salvación tuya y salvación mía. Todo el empeño de Cristo es nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios. Por eso, cuando Él dice en el Padre Nuestro, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Digan Padre Celestial. Ya estudiamos hace un par de días atrás que Cristo decía, mi Padre Celestial. La relación que Cristo tenía con Dios tan íntima, la relación que Cristo tiene con Dios tan íntima, es el anhelo supremo de su corazón, que sus criaturas también disfruten de esa relación y comunión con Dios, ¿sí o no? Por tal razón, estudiar esto es de vida o muerte. Ya vimos el costo, lo que Dios pagó, lo que Cristo pagó para que las criaturas pecadoras pudieran regresar otra vez al Padre. Vimos en el tema anterior que en la época de Noé, dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo le predicó a los antediluvianos. En la época de Moisés, la roca que bebían era Cristo. Así que Cristo ha estado envuelto desde el principio y hasta el final. Y cuando usted lee Apocalipsis dice que Él dice, ven. Y el Espíritu dice, venga. Y la esposa dice, venga, Señor Jesús. Empieza con Cristo y termina con Cristo. La Biblia dice que en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. Y Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Él creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Sean principados, sean potestades, sean tronos, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el pecado entró, y con el pecado la muerte, el diablo creyó que había dañado el plan de Dios. Pero lo hermoso de todo esto es que el pecado lo único que logró es hacer más glorioso el plan de Dios. Nadie puede trastornar las cosas de Dios. Y cuando usted cree que la está dañando, la está poniendo más gloriosa.
porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quién pudo imaginar alguna vez en la eternidad que Dios se haría hombre? ¿Quién pudo imaginar eso? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Comencemos por ahí. Hebreos 2:14, ¿hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde llegó Jesús para que usted pueda decir Padre nuestro? Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿cómo dice el versículo número 14? ¿Hasta dónde llegó el colmo del amor de Dios? Dice el versículo 14, así que, ¿qué cosa dice? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué dice ahora? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Semejante a quiénes dice ahí? ¿Cómo le llama Pablo a Cristo? Debía ser semejante a quiénes? A sus hermanos. Y si somos hermanos, ¿quién es nuestro Padre? Yo le hago una pregunta. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Recuerdan cuando vino María y los hermanos y las hermanas de Jesús y le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos y tus hermanas? ¿Qué contestó Jesús? Mi madre y mis hermanos y hermanas son lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta, ¿le gustaría ser un hermano o una hermana de Jesús? ¿O cuánto le gustaría? Entonces, así como Él dijo, mi Padre, usted puede decir, mi Padre. Y Papá Dios le mira con una sonrisa y le acepta como su hijo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Confió Cristo en el Padre? ¿Confió o no confió? ¿Recuerdan Getsemaní? ¿Se acuerdan de Getsemaní? Estaba la copa en la mano de Jesús. La copa de la ira de Dios. ¿Estaba temblando la copa en sus manos? ¿Cuáles fueron sus gritos? 3 veces gritó lo mismo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y qué terminó diciendo? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted lee Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí acabadito de empezar el pecado, ¿qué fue lo que Dios anunció? Génesis 3:15, vamos rapidito. Mire a Jesús envuelto aquí otra vez. Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Génesis 3:15. ¿De quién nos habla el versículo 15 de Génesis 3? Nos habla de Jesús. ¿Qué dice el verso 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿dónde dice? En el calcañar. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis capítulo 12? Aquella mujer embarazada y aquel dragón que se quiere comer la criatura que van a nacer. ¿Quién es el dragón? Dice la Biblia que es, versículo 9, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. ¿Y quién es la simiente de la mujer, de la simiente de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quiso Satanás destruir a Jesús cuando era un bebecito de 2 años? ¿Cuando estaba recién nacido? Sí. ¿Quiso durante toda la vida, hizo la vida imposible a Jesucristo? Sí. ¿Terminó Cristo clavado en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Con un propósito. 1 Corintios capítulo número 6. Vamos rapidito. Me gusta que Cristo ganó, conquistó y triunfó el derecho de que usted pueda ser amigo íntimo de Dios. Y más que amigo, vivir como un hijo de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 6. Y el apóstol Pablo lo dice con palabras claras. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto pagó Dios para que usted disfrute de esa comunión íntima con Cristo Jesús? Versículo 20, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice la Biblia, porque habéis sido comprado por precio. ¿Por qué cosa dice fuimos comprados? Por precio. ¿Qué dice ahora? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios.
¿Nos compraron o no nos compraron? Ahora, ¿con qué nos compraron? Mire qué cosa linda. A mí me gusta cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Mire qué cosa linda. Nosotros tenemos todo el derecho de ser hijos e hijas de Dios y amigos íntimos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y qué dice ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi pregunta, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tuvieron que sacrificar? Un cordero. ¿Con qué los cubrió el Señor? De pieles. Y cuando Juan el Bautista aparece en escena, ¿qué dice de Cristo? He aquí el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Mi pregunta, ¿pagó o no pagó? ¿Pagó o no pagó? Entonces usted puede decir, mi Padre que está en los cielos. Somos tan tontos que por no estudiar la Biblia no hemos descubierto que Dios quiere estar íntimamente ligado con nosotros. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de un ángel. Y los demonios saben cuando Dios está cerca de ti. Aquí uno no puede ni emocionarse porque el tiempo va muy rápido. Y hay tantas cosas que uno quisiera compartir y contar. Pero perdonen, yo prefiero seguir leyendo la Biblia. ¿Se han dado cuenta que la Biblia tiene poder? La Biblia es tan poderosa que si usted se la dice mucho a la gente, le va abriendo la mente, le va abriendo la mente, le va abriendo la mente, le va abriendo la mente. Y cuando vienen a ver, ni saben quiénes son. Dice, ¿y ahora qué? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Seguro que lo creen? Amén. ¿Seguro que lo creen? Amén. Por la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Fueron hechos. ¿Y por el aliento de su qué? ¿Quién es el aliento de su boca? ¿Quién es el ruaj, el Espíritu de Dios? Siempre la palabra de Dios va mezclada con el Santo Espíritu. De hecho, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es tan interesante la palabra que por ella existe todo y fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Y todo se sostiene por la palabra de Dios. Si algo importante en esta tierra es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso entonces en la palabra de Dios dice que Dios lo pagó todo y lo dio todo para que usted pudiera regresar otra vez a una relación íntima con Él. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Dice la sierva de Dios que las huestes del diablo tiemblan cuando un cristiano se arrodilla en la presencia de Dios. ¿Es importante lo que estamos haciendo? ¿Es importante o no es importante? Hebreos capítulo número 10. Mire todo lo que Cristo hizo. Recuerde que vamos para allá para leer la frase vuestro Padre Celestial, pero hay que aclarar el camino. Hebreos capítulo número 10. El Señor Jesús participó de carne y sangre. Y me gusta Hebreos 10 porque menciona y subraya y raya claro una idea o un pensamiento o una palabra específica que tiene que ver con todo y hasta dónde llegó el Señor Jesús. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10 versículo número 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo. ¿Se hizo humano el Señor Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Caminó por las calles de Belén? ¿Sintió hambre y cansancio? ¿Sí o no? Y ahora dice la Biblia, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Dice Pablo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Vino o no vino? A ver, ¿sí o no? ¿Murió o no murió? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Número 1, Cristo pagó el precio del pecado. Número 2, Cristo triunfó. Número 3, ganó el derecho. Y número 4, te unge con su espíritu para asegurar y garantizar esa relación íntima y estrecha con Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios, también escudriña lo profundo tuyo. Así que a través del Espíritu hay una reunión y una conexión íntima y profunda entre usted y el Padre Celestial. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces usted puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración no es un culto, no es un acto. La oración es una experiencia de comunión íntima con el Dios celestial. ¿Es lindo o no es lindo? Cuando los hijos llegan a la casa y los padres lo miran, no tienen que decir media palabra. Los papás saben lo que pasa con sus hijos. Yo no. A ver, ¿sí o no? Yo llegaba a la casa de la escuela, mi mamá me miraba y me hacía un scan, una radiografía. Si yo había peleado, sabía que había peleado. Y como peleaba casi todos los días. Si tenía hambre, sabía si tenía hambre. Me miraba y ya sabía todo. ¿Son así los padres, sí o no? Y si eso es un papá como nosotros, débiles y pecadores, ¿cómo no será papá Dios? Somos tan bobos que descuidamos esa comunión con Él. Papá Dios siempre esperando por nosotros, nosotros de descuidado e indiferente. ¡Qué vergüenza! ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso? Nadie nos ama como Dios. Ni mamá, ni papá, ni hermano, ni nadie. Como el amor de Dios, nadie. Entonces somos tan bobos que aquí en menos tiempo le dedicamos a Él. Sea sincero, ¿sí o no? Tiene tiempo para la televisión, tiene tiempo para chismear, tiene tiempo para sí, también, para toda esa poca vergüenza. Pero, ¿y dónde está el tiempo del Señor? Qué abusador, ¿eh? Analice. Y después, ¡ay, Dios mío! Bueno, el Señor es misericordioso, pero digo, ay, Señor, si uno jugara a ser Dios, quedará poca gente en pie. ¿O no? ¿O no? Porque somos duros, somos raros, somos malos. A mí me gusta porque hay una expresión ahí en el libro de Éxodo que dice Dios, en Deuteronomio 32, que dice Dios, pueblo loco. ¿Te olvidaste de tu Dios? Qué cosa linda. ¿Era lindo papá Dios con el pueblo? Bueno, oiga, la verdad es que no se puede entender cómo Dios es tan bueno con gente tan mala. Y sin embargo sigue siendo bueno. Porque dice qué cosa linda, porque dice papá Dios es tan dulce, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, qué cosa linda, ni mis caminos son sus caminos. Así cuán grandes son mis pensamientos. Es cosa linda, papá Dios está diciendo, yo sé que ustedes no sirven para nada, ustedes son polvo, ustedes son una mojiganga, pero los quiero, los amo. ¿Y quién me quita que los ame?
Qué barbaridad. Entonces respondamos al amor de Dios con amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí o no? ¿Qué esposa ni esposa? ¿Qué hijo ni hijo? ¿Qué mamá ni papá? Dios primero. Porque si Dios no va primero, usted le va a ir mal con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá y con todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponga a Dios primero. Entonces, si alguien es primero, cada día hay que tomar tiempo para esa persona. Y esa persona se llama Dios. ¿Han oído la frase batalla de la fe del apóstol Pablo? ¿Qué es la batalla de la fe? Es tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Si usted hace eso, gana la batalla de la fe y Dios le da victoria en la batalla de la vida. Porque sin mí nada podéis hacer. Como dice, en vano es que te levante temprano. En vano es que te acueste tarde. En vano es que te parta por la mitad trabajando. Es la bendición de Jehová la que enriquece. Por eso Cristo dice, queridos, ya yo arreglé el camino. El camino de ustedes hasta donde el Padre estaba lleno de cosas que era imposible cruzar. Ya yo arreglé el camino. Yo soy el camino. Vengan a mi Padre. ¿Han oído la frase fruto digno de arrepentimiento? Que utiliza en el capítulo 3, capítulo 4 de San Lucas, utiliza Juan, hacer fruto digno de arrepentimiento. Hacer fruto digno de arrepentimiento significa teológicamente volverse a Dios. ¿Volverse a quién? ¿Se acuerdan de un rey llamado Manasés? ¿Que era malo? No, era malísimo. Cuando lo agarraron a Manasés y le llevaron cautivo, el tipo se arrepintió. Y lo hizo de corazón. ¿Y qué hizo Dios? Oiga, yo le rompo ese corazón en 20 pedazos, hago triste a ese rey. Jehová no, lo perdonó. Y lo puso de rey otra vez. Una cosa linda, mamá. ¿Perdona a Dios? ¿Perdona o no perdona? Y yo no sé qué vagabundería o poca vergüenza fue que usted hizo. Le tengo buenas noticias. El Señor perdona y olvida. ¿Persiguió Pablo a los cristianos? ¿Lo metió a la cárcel? ¿Tomó la ropa de los que estaban matando a Esteban? ¿Lo perdonó Dios? ¿Y qué lo hizo? Un príncipe de Jehová, un príncipe del cielo. ¿Vivió Pablo una íntima comunión con Dios? Tan íntima comunión con Dios vivió que el Señor le mostró la casa donde Dios vive. ¿Sí o no? Conozco un hombre, dice Pablo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Fue arrebatado al tercer cielo. Veo cara de chisme, vamos a leerlo. Sí, ve alguno como. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Todo lo que Cristo hizo, ganó y pagó. Mire cómo Pablo lo disfrutó, esa comunión íntima y estrecha con Dios. Dice el versículo número 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde lo llevaron? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo pregunto, ¿se le apareció Jesús varias veces a Pablo? ¿Sí o no? ¿Lo llevó el Señor Jesús a Pablo a Arabia para darle un curso de evangelismo y de teología? En el libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Sí o no? ¿Eran Pablo y Jesucristo amigos y eran panas? ¿Se hablaban? ¿O no? Entonces Cristo ganó ese derecho para usted también. ¿Por qué no lo disfruta? No hay nada más hermoso que tener la amistad y la relación con Dios. Cuando existe una verdadera amistad y relación con Dios, usted no se preocupa por su salvación. Una pregunta. Si usted compra un artículo, le voy a contar una historia. Una vez compré en una tienda unas llantas para el carro. ¿Se entiende llantas? Ok. No voy a decir en qué lugar fue para que no aparezca esta cuestión, porque a ver si yo estoy haciendo promoción de esa tienda. Una tienda muy común, muy popular, que todos vamos y compramos ahí porque vende más barato. No le voy a decir cómo se llama. Ahorita se me puede zafar el sur de asunto.
Oiga, y salí feliz con mi llanta nueva y y le compré la garantía. ¿Qué cosa le compré? La garantía. No sea bobo, póngale garantía. No sea tacaño, ponga los $9 eso, porque garantía. $9 lo pagué. Y me pregunté acá, yo seré bobo pagando de que garantía. Pero bueno, hay que pagarle y tal la garantía esa. Y guardé mi papel, el recibo, un sobre. A los 4 días voy a donde se me vacía una llanta y voy a donde un señor de esos que ponen el parche, y me dice, viene con la llanta nuevecita y me dice, oh, mi don, eso fue allá en McAllen, allá abajo, mi don, señor, mire, esta llanta no sirve. Digo, ¿cómo que no sirve si está nuevecita? Y entonces me enseña, tenía una tachuela que se le había entrado y yo no sé cómo ni de qué manera, algo la rajó por un pedo, así, pero rajado por el lado. Y yo lo miro, él me mira con cara de preocupación y yo lo miro y me sonrío. Y me dice, le digo que esta llanta no sirve. Digo, no. Digo, ok, y de que yo me río. Y me dice el tipo, pensar, este está loco. Le digo que la llanta no sirve, esta llanta es cara. Y le dije, ¿usted cree que se la puede poner y puedo llegar a correr un par de millas más? Dice, sí, pero se le puede explotar, póngasela. Y así se la puso. ¿A qué no me dicen para dónde me fui? A la tienda aquella, compadre. Y fui derechito al sitio donde cambian las llantas. Y puse el carro ahí, agarré mi sobre y con una sonrisa entré. Y voy sonriente y le digo, oiga, yo compré esto aquí, sí. Y tiene garantía, sí. Y la llanta se me dañó. Y el que está trabajando, que también estaba feliz y contento, me dice, no se preocupe, ahora mismo resolvemos eso. Salió, dio la orden, botaron la llanta vieja y me pusieron una nueva. ¿Qué cosa tenía? ¿Qué cosa tenía? ¿Usted sabía que Dios pagó una garantía para su salvación? ¿Lo sabían o no lo sabían? Oiga, no solamente segura la salvación en Cristo Jesús, porque Dios la hizo y Cristo pagó, sino que hasta nos dan garantía. Efesios capítulo número 1, leamos la garantía. ¿Quién es la garantía? Cosa linda. Y está aquí esta noche la garantía, déjeme decirle. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo número 1, mire quién es la garantía. ¿Quién es el arras? ¿Quién es el arrabón? Versículo 13, Efesios 1:13, ¿cómo dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ¿qué cosa dice? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, arrabón significa garantía. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo. Cristo compró, pagó el precio del pecado, ganó la salvación y antes dice, ahora mi negro, vengan, lo voy a sellar. ¡Pum! Le pone sello de garantía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el sello de la garantía? El Espíritu Santo. Por eso los ángeles cuando te miran y te ven sellado con el Espíritu, se sonríen y aplauden. ¿Recuerdan el libro de Ezequiel capítulo 9? Que Dios mandó un ángel escribano para que sellara a la gente en el pueblo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El sellamiento, comentario bíblico momentito, estamos 4 páginas 1183. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Los que están siendo sellados están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El sello es el Espíritu Santo y es la garantía de nuestra salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire el capítulo 2 del libro de Efesios, lo que dice. Estamos tratando de terminar de poner la mesa porque tenemos que llegar al tema. 2:18. ¿Cómo dice el 18? Porque por medio de él, ¿qué cosa dice? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde dice? Al Padre. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué cosa dice? Para morada de Dios. ¿En qué dice? En el Espíritu.
Cristo dice, ustedes pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Yo gané y conquisté la salvación para ustedes. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo vino, la promesa de mi Padre, la promesa mía, para morar en ustedes y garantizarle, asegurarle que ustedes tienen acceso directo a la persona de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y le preguntaron al muchacho, ¿y dónde te encontraste con Jesús? Y él contestó llorando, en la habitación de un hotel. ¿Y cómo pasó? Llegué a la habitación del hotel, me arrodillé y le dije a Dios que ya estaba cansado, que no quería seguir siendo una persona común y corriente, que estaba cansado de este cristianismo que yo vivo sin sentido ni propósito. Y de repente empecé a llorar. Y empecé a hablar y a contarle a Dios. Y empecé a llorar. Dice, y pasaron horas. La habitación se llenó de luz. Y cuando terminé de cantar y orar, me vi sentado en la cama. Y con un gozo y una alegría. Y jamás he podido ser la misma persona. ¿Está trabajando el Espíritu Santo? En las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los negocios, en cualquier lugar el Espíritu está trabajando. Mi pregunta, ¿lo ganó Cristo? ¿Lo ganó Dios? Una pregunta, ¿verdad que se entiende ya todo lo que queremos decir? ¿Podemos confiar en lo que Dios compró? ¿Lo que Dios ganó? ¿Tenemos derecho y acceso a una relación íntima con Dios? La Biblia dice que sí. Entonces, mire ahora, qué lindas son las palabras de Jesús. Aterricemos con las palabras de Jesús y creamos en las palabras de Jesús. San Mateo, hay 10 pasajes o 10 veces como Cristo menciona la palabra vuestro Padre Celestial. Cristo dice, mi Padre Celestial, y entonces dice, vuestro Padre Celestial. Mi pregunta, ¿el Padre Celestial de Cristo es el mismo Padre Celestial de nosotros, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, como Cristo vive esa relación tan íntima con Dios, usted puede vivirla también. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? San Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesucristo dijo, San Mateo capítulo 5, versículo 16. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Dice el verso 16, dice Cristo, así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice ahora? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa glorificar? Significa mostrar las virtudes, los atributos, los perfiles, las bellezas, las características de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando vean en ustedes las buenas obras, cuando vean en ustedes el perfil de Dios, cuando vean en ustedes la belleza de la santidad del carácter de Dios, van a dar gloria a Dios. ¿Qué significa que van a dar gloria a Dios? Lo van a imitar a ustedes, dejando que el mismo Espíritu los cambie a ellos. ¿Ocurre o no ocurre? Y en los trabajos se acercan y le dicen, ven acá, yo tengo meses observándote. ¿Por qué tú no comes tal cosa? ¿Por qué tú no haces lo que ellos hacen? ¿Por qué tú no haces cuento? Ven acá, tú tienes tantos años trabajando aquí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué las mujeres dicen que tú no estás acostado con ninguna de ellas? Tú eres pájaro. Y el tipo le dice, no, yo soy cristiano. Ah, ok. Oye, háblame del cristianismo. Ven acá, ¿por qué tú cuando viene el momento del break, te comes tu comida y te va a leer un libro para allá para aquí? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Hay muchos curiosos. ¿Tú quieres ver lo que estoy leyendo? Sí, ven. Y entonces, mira, esto es lo que yo estoy leyendo. La palabra de Dios. Mi pregunta, ¿tiene Dios sus siervos y sus siervas? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quiere usted ser uno de esos personajes de Jehová? ¿Sabe cómo le llama a la Biblia? ¿Quieren que le diga cómo le llama a la Biblia a esa gente? A ver, ¿quieren o no quieren? Amén. ¿Quieren que le diga cómo le llama? Sí. Vamos a enganchar a todo el mundo, le vamos a dar un cargo a todo el mundo. Segunda de Corintios capítulo 5. Mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia da nombre a cada cosa.
Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Cómo le llaman a esa gente? ¿Qué título le da Dios? Versículo 20, Segunda de Corintios 5, 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Así que, ¿qué dice Pablo? Somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. ¿Qué cosa somos entonces? Embajadores. ¿Embajadores de cuál reino? Del reino de los cielos. ¿Y miembros de la familia de quién? De la familia de Dios. Mi pregunta, ¿deberíamos vivir a la altura de lo que somos? A ver, ¿sí o no? ¿Se imaginan un embajador de un país en la calle de que con chancletique, pantaloncito corto y una franelita llena de hoyo? ¿Se imagina usted eso? ¿Se imaginan eso? No, usted está loco. Un embajador representa a su país, a su nación. Mientras más grande y poderosa sea la nación, mejor representada está. Miren las casas de los embajadores de países grandes y poderosos. Miren las embajadas y los consulados y se darán cuenta que son una belleza. Ahora, ¿se muere ese embajador? Al rato, dele 100 años y ahorita lo despiden. ¿El presidente de ese país se muere? También. Pero el presidente de nosotros jamás se muere. Es Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo que vive por siempre. Y nosotros somos sus embajadores. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces levante la cabeza. Y cuando le conozcan y le traten, sepan que usted es una embajadora de Cristo. Cuando llegue a los lugares, llegue con dignidad. ¿Por qué? Cristo ganó ese derecho. Y ahora quiere mostrar en nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo conquistó ese derecho. Por eso quiere que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Qué dice Cristo acerca de nuestro Padre que está en los cielos? Habla de vuestro Padre. San Mateo 5, 45. ¿Cómo dice el versículo 45? Mateo 5, 45. Mire qué cosa linda. Dice el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuáles son los perfiles de esos hijos de Dios? Versículo 39, aquí viene el chisme. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es práctico o no es práctico? Vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué cosa? Perfecto. Cuando usted estudia la perfección en la Biblia, descubre que perfecto significa caminar con Dios. Génesis 6:9. ¿Qué dice Génesis 6:9? Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué dice ahora? Con Dios caminó Noé. ¿Cómo dice que era Noé? ¿Qué cosa era Noé? ¿Cómo dice el versículo 9? Como allá aparece un paralelismo de las líneas, aparece la misma frase 3 veces. Noé era varón como justo, número 1. Era, número 2, perfecto en sus generaciones. Número 3,
Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa varón justo? Perfecto. ¿Qué significa varón perfecto? Que caminó con Dios. ¿Qué significa que caminó con Dios? Que era un varón justo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le gustaría a usted caminar con el Señor? ¿Seguro que le gustaría caminar con el Señor? Dice el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Verdad que es usted? Mamá decía, el que anda con cojo, al año cojea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y nunca olvido un sobrino que tengo, que se llama Guillermito. Ahí ya dije el nombre. Bueno, Guillermito. Andaba con un tartamudo. Nosotros le decimos gago. ¿Entienden tartamudo? Y él le encantaba andar con ese tipo de que para reírse. Y cuando llegaba a la casa, o sea, todas las historias del tartamudo. Eureka, la descubría. ¿Que no saben lo que pasó? Que el tipo se inunda ahora. ¿Saben lo que se inunda? Se tranca y no, la palabra no le sale. Y nosotros empezábamos risa y risa. De tanto imitar al otro para reírse, terminó adoptando el hábito y también se hizo gago tartamudo. Y se trancaba, que hacía así. Y se reía y lloraba, porque verdad que se trancaba. Ahora, ¿con quién estás andando? ¿Con quién te estás relacionando? Como dice la sierva de Dios en el camino a Cristo, ¿cómo puedo saber si soy un cristiano? Y ella dice, número 1, ¿para quién son tus más secretos motivos? ¿Para quién son tus más hermosos pensamientos? ¿En quién te gusta pensar? ¿De quién te gusta hablar? En tus momentos más especiales, ¿en quién está enfocada tu mente? Si es en Cristo, entonces tú reflejarás a Cristo y te parecerás a Cristo. Mi pregunta para usted, ¿con quién estás andando cada día? ¿Quién es la persona que te acompaña? ¿Con quién pasa más tiempo? Tristemente, nos parecemos a lo que contemplamos. Es la ley de la contemplación. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría hoy comenzar a caminar con el Señor? ¿A cuánto le gustaría? Amén. Si usted va para la escuela, ¿qué le dice al Señor? Señor, ven conmigo. Creo que tengo tiempo para contarle esta historia de un bandido que se hizo cristiano otra vez. Este bandido dejó de ser cristiano por estar regando con mujeres. Era un anciano de iglesia. Y cuando llegué a esa ciudad, ustedes saben que no hay cosa más chismosa que el cristianismo, o que los cristianos, ¿lo sabían, verdad? En una chismografía, usted sale ahorita de aquí y un reguereto de chismes se arma allá afuera. Alguna chismografía, siempre hay chisme. Y gloria a Dios, porque por los chismes la gente viene a la iglesia. Así que alguien le dijo a tú sabes que viene un predicador nuevo a la iglesia, que se yo qué. Y el tipo que tenía 20 años que no venía a la iglesia porque tenía 3 mujeres, dice, ¿cómo? ¿Y de dónde viene? Viene, que fue profesor en la universidad. ¿Cómo? ¿Aquí en esta ciudad tan atrasada? Pues yo voy el sábado para la iglesia. Tenía 20 años el bandido que no venía a la iglesia. Y vino. Como yo no conozco a nadie, termino mi sermón, la gente se secan su lagrimita, algunos lágrimas de cocodrilo, pero bueno, lágrimas al fin. Y me voy a la puerta a saludar a la gente y veo que este es el primero que sale disparado. No tuvo tiempo ni de saludar y se va. Y detrás de él viene otro corriendo y me dice en la puerta, cáigale atrás, corra, cáigale atrás, no lo deje ir. Acuérdense, cuando usted llega pastor a un lugar, todo el mundo es jefe suyo porque usted no conoce a nadie. Y me paro y miro al que viene que me está empujando y lo miro y miro a ver si alguien me auxilia, nadie me auxilia. Corra, corre, y me jala y me empuja con el brazo, que corra. Y le caigo atrás al tipo, pero ya el tipo va y se monta al carro y cuando sale yo me le paro enfrente. Y el tipo frena y me dice, y veo que tiene los ojos rojos porque parece que estaba llorando, el sermón le pegó. Y entonces se me queda mirando. Me quedan 50 minutos, segundos. ¿Perciben si le hago la historia mañana? Y ustedes vienen temprano mañana, ¿no le perciben? Sí, porque el tiempo no va a dar tiempo a hacerle la historia, se la hago mañana, ¿le parece? Somos chismosos, se queda todo el mundo como... Y el tipo me dice, me mira por la... Quítese, pastor, quítese. Le dije, no. Y me dice, ¿qué que usted quiere? No sé. Y entonces, ¿por qué no me deja ir? Tampoco sé. Y empiezo a reírme y viene el chismoso mayor que fue el que viene y le dice, fui yo que le dije que no te dejara ir, que te parara ahí.
Y entonces le dice el otro, ¿y para qué tú me paras si ese hombre a mí ni me conoce? Bueno, pero que te pare. Tú tenías 20 años que no venía a la iglesia. Digo, mire compadre, apague el carro y por lo menos por cortesía atiéndame un minuto. Yo soy el nuevo pastor, usted me merece la cortesía. Y empieza a reírse. Está bien, apaga el carro y voy. Digo, ¿cuál es el relajo? Venga acá usted, dígame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues yo no entiendo qué es lo que está pasando. No, es que este era de la iglesia, este fue anciano. Y por vagabundería de mujeres se fue a la iglesia y mire, no quiere ni volver. Vino por curiosidad a ver cómo predicaba usted. Y mírelo, hasta lo hizo llorar. Así que, habla. Ahora no. Déjeme ir. Dice, sí, tú quieres que te dejen ir para que la gente de la iglesia no te vea. No, porque, fin de la historia. Dije, ok, pues seamos claros. ¿Qué te sacó de la iglesia? Las mujeres. Y yo no la voy a dejar. Digo, ¿cuántas mujeres son? 3. Mi esposa, que es la oficial, dice él, la madre de mis hijos. Mi querida, que le agradezco y que no la dejo por nadie ni la cambio por nadie. Y una muchacha que me acabo de llevar. Oiga, ¿usted se cree que era Salomón? Oiga, qué interesante. Fin de la historia, le dije, muy bien, ¿tú la puedes dejar? No, pues no las deje. Dice, ¿qué? Y le dice al otro que está ahí, al chismoso, ¿y qué pastor es este? Digo, ¿usted la puede dejar? No, pues no la deje. Y entonces, digo, hagamos un trato. ¿Tiene hijo con la querida? 2. ¿Ya tiene hijo con la última? No, una muchacha jovencita. No hace ni un mes y medio que me la lleve. Digo, ¿y con la edad la señora? Sí, la señora es de la iglesia, mi esposa es de la iglesia. Y ahí están mis hijos, por eso es que me quiero ir rápido. Digo, ok, ¿podemos hacer un trato usted y yo? Sí, está bien, usted dice que no la deje. No, no la deje. Cuando vaya donde la muchacha que se llevó, dígale a Cristo que lo acompañe. ¿Usted está loco? Digo, cuando vaya donde la querida, dígale, Cristo, vamos donde la querida. Y me mira así y dice, usted tiene que estar loco. Y le dice al otro, este es un loco, este pastor. Digo, ¿usted la puede dejar? No, pues pídele a Cristo que la acompañe. Y usted verá que él sí se la va a quitar de encima. Pero yo no la quiero dejar. Precisamente, como usted no la quiere dejar y usted no quiere que se lo lleve el diablo, entonces dígale a Cristo que lo acompañe. Fin de la historia. 2 días después se estaba preparando para ir donde la querida y se quedó en la casa dando vueltas porque le vino el pensamiento, invita a Cristo, y no pudo salir. La tercera vez se atrevió y llegó a la casa de la otra señora y cuenta que daba vuelta. Y él le decía, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás tan nervioso? Y dice, maldición, un loco, un pastor loco que llegó a la iglesia y me puso una cosa en la cabeza y yo no puedo sacar eso de la cabeza. ¿Y qué fue lo que te puso? Dije que cuando venga a visitarte a ti invite a Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? Y la doña empezó a llorar. Dice, hace 11 años que yo quiero bautizarme y no he podido. Dice, ¿qué? Porque yo te amo y te respeto y te agradezco mucho. Cuando yo estaba en necesidad, tú me ayudaste. Pero yo estoy viviendo perdida 11 años por no dejarte a ti. Ese pastor no está loco, lo mandó Dios para que yo no me pierda. Yo te amo tanto que estoy viviendo perdida por no dejarte a ti. Pero tú nunca me dijiste nada. ¿Qué te voy a decir si tú estás en otra cosa? Pero entonces tú no me amas. Claro que te amo, por eso te lo estoy diciendo. He vivido perdida 11 años por no estar en contra tuya. Pero si ya ese pastor llegó y te lo dijo, ya es el tiempo de que tú entiendas. La abrazó y comenzó a llorar. A los 2 días le dejaron un mensaje, un papelito. Yo soy fulano de tal. Vine a recoger a mi hija. Si tú eres hombre, ven a buscarla que te voy a picar en pedacitos. La chiquita que se había robado el bandido ese, la querida, la muchachita que se había llevado. ¿Cuántas mujeres le quedaron? 1. Y en la iglesia, su esposa, que era diaconisa, poniéndole la bata a la querida que se estaba bautizando. Un mes después, el bandido entendió, se bautizó también. Mi pregunta, ¿es bueno caminar con Cristo? Empieza a caminar con Cristo y usted verá cómo Cristo cambia la vida de la gente. Cristo no hace más maravillas porque somos una cantidad de cristianos de nombre, pero no andamos caminando de cerca con Cristo. ¿Se atreve a ponerse en pie hoy para caminar con Jesús?
Y si es posible romper con la mitad de sus amistades. ¿Por qué? Tenemos muchos amigos que no caminan con Cristo. ¿Se atreven a levantar la mano conmigo tomando esa decisión? Cristo primero. Querido Dios, hoy aceptamos a Cristo como el primero, el Señor y el dueño de nuestra vida. Hoy queremos caminar con usted, Señor. Si por ventura en esta caminata se nos olvida que usted viene con nosotros, con amor, Señor, por favor, denos un aloncito de oreja. Y recuérdenos, yo estoy aquí, mi negro. Padre amado, haga que le amemos por sobre todo. Haga que seamos humildes, sencillos y fieles. Haga el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Y que nuestra relación con usted sea tan profunda y estrecha que al vernos a nosotros, a las personas puedan ver la belleza de su santidad. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.